¿Qué tal amigos? Bienvenidos a otro video, yo soy Vic. Bueno, en el video de hoy vamos a hacer el primer vistazo al Quarter Century Stampede. De esto se va a tratar el video, así que vamos allá. No se olviden que ya pueden unirse a miembros del canal, gracias a personas como el señor Luis Fernando Gámez Achicanoy, el señor Yando Rey, el señor Bobbio, Agustín Melero y el Quillo, es que estos videos son posibles, así que si están sus posibilidades consideren apoyarme para que estos videos sigan. Hace unos cuantos días tuvimos el anuncio del Quarter Century Stampede, producto a ser entregado a nosotros TCG el próximo día 11 de abril de 2025. Este es el producto de reimpresiones de marzo, abril, mayo de 2025. Como el nombre lo indica, este es el sucesor directo del Quarter Century Bonanza, y también por la configuración y momento de juego, este se siente como el sucesor espiritual de lo que tuvimos del Rarity Collection 1 y también del Rarity Collection 2. Vamos a revisar el artículo de promoción por parte de Konami, y luego haremos el análisis de qué es lo que podemos esperar o qué es lo que nos dice todo esto. Última llamada para las Quarter Century Rare. Llegando en abril, el Quarter Century Stampede será la última oportunidad de obtener algunas de las cartas favoritas de todos los tiempos en rareza de cuarto de siglo, antes de que esta rareza tan increíble se vaya para siempre. Este sucesor directo del Quarter Century Bonanza usa la misma configuración del producto, algunos aspectos como distribución de rareza, el tener dos grupos de un producto, siendo un set principal de más de 80 cartas relevantes para torneos y otro grupo de 200 cartas que apelan a la nostalgia, cada sobreentrega con una carta de lujo y mucho más. Este producto en conjunto de Alliance Insight a ser entregado unas semanas después son los últimos productos que incluyen cartas de rareza de cuarto de siglo, solo que en esta ocasión el grupo de nostalgia incluye cartas que los jugadores votaron por estas para que aparecieran en esta rareza especial. Los resultados de las votaciones ya están y contienen algunas sorpresas. Se agradece a todos los jugadores por votar, cada carta tiene sus fanáticos y más de 3000 cartas fueron pedidas, solo que no hay espacio para todas. De las 100 más pedidas, un tercio de hecho ya estaban agendadas para el Quarter Century Bonanza, otro tercio ya eran cartas que se planeaban incluir en el Quarter Century Stampede, y aunque la encuesta era para el grupo de las 200 cartas de nostalgia, estas se mantendrán en el grupo de cartas principales para que puedan aparecer en más rarezas y que también sean más fáciles de conseguir. Estas incluyen algunas favoritas como Miscellaneosaurus, Extra Hero Cross Crusader y Cyber Dragon Infinity, otras muy pedidas como Molchan Mifuwalos, Chamber Dragon Maid y Salamangreat Raging Phoenix, y otras que sí son del pool de nostalgia como Trap Dust Shoot y Metamorphosis. Para el restante Petit Mod aparecerá en el grupo de nostalgia, junto con otras cartas que hicieron su lugar en la votación como Lovely Labyrinth of the Silver Castle y Masterpiece de True Dragon Slaying King. Recuerden que las cartas de nostalgia aparecen no importa qué, una en cada sobre de Stampede, y puede ser tanto de rareza de platino o de cuarto de siglo. Conforme nos acerquemos al lanzamiento del producto, iremos mostrando poco a poco el contenido de este. Las otras 4 cartas del sobre serán igual que en Quarter Century Bonanza y pertenecen al set principal, con las mismas consideraciones, como que si una carta ya tiene versión de cuarto de siglo, no puede repetir esta rareza, pero sí puede aparecer en todas las demás, y también se planean poner nuevos artes para cartas existentes de cartas de cuarto de siglo. A continuación, un cuadro con la muestra de cómo es la configuración de cada sobre del Quarter Century. Cada sobre entrega 5 cartas que se dividen de la siguiente forma. Una es una carta de lujo en rareza de platino o de cuarto de siglo. La carta en cuestión será una de las 200 cartas de este grupo de cartas que se mencionaron anteriormente. Una carta de rareza super, esta rareza está asegurada que siempre aparece en los sobres y no contiene variaciones. 2 cartas de rareza ultra, de las cuales una de cada 6 de estas tiene la posibilidad de ser intercambiada por una carta de rareza ultimate o de rareza collector, y una carta de rareza secreta, de las cuales una de cada 4 tiene la posibilidad de ser intercambiada por una carta de rareza platino o de cuarto de siglo. Y de las 4 cartas recién mencionadas, es decir, las cartas super, ultras y secretas, estas en conjunto de la posibilidad de que puedan llegar a aparecer en rarezas de lujo, este pertenece al grupo enfocado a cartas mucho más relevantes y recientes. Cada uno de los sobres puede llegar a contener múltiples cartas de rareza de lujo, no tiene límite de esto, y por último el MSRP, es decir, el precio sugerido o promedio, es de $6 por sobre, o sea, $1.2 por cartas. Resumiendo un poco sobre lo que tenemos del artículo, esto es básicamente la repetición de todo lo mencionado para el Quarter Century Bonanza. Vamos a tener 2 grupos de cartas en un mismo sobre, 200 cartas que apelan a la nostalgia, esto para poder estar dando un poco a los jugadores de antaño, jugadores que llevan muchos años, jugadores que solamente tuvieron un acercamiento al juego a través del anime, del manga, y que puedan tener atractivo a través de estas cartas. Este grupo de 200 cartas solo pueden aparecer en cartas de cuarto de siglo o de rareza platino. Es mucho más fácil obtener las cartas platino que de
a las de cuarto de siglo, y el otro grupo de cartas enfocadas al juego mucho más actual son alrededor de 80 cartas. Estas pueden aparecer cada una de estas en una de las 7 rarezas diferentes, que son Super, Ultra, Secreto, Ultimate, Collector, Platino y de cuarto de siglo. A menos de que alguna de estas cartas ya tenga rareza de cuarto de siglo, esto no puede ser reimpreso, pero sí puede estar apareciendo en las otras rarezas. Esto da básicamente la mejor combinación y configuración para que puedan estar obteniendo todas estas, sea que quieren obtener una carta de rareza lo más alta posible o que simplemente están interesados en la carta como tal y que la puedan conseguir en la rareza más baja y también por ello usualmente de la forma más económica. Esto se acaba pareciendo mucho a lo que mencionamos en Bonanza y por ello vamos a pasar a la siguiente sección. Para la parte del análisis, lo primero es que ya que esta acaba siendo una continuación de lo que vimos en Bonanza, va a acabar cargando con todas sus virtudes y todos sus pecados. Por ahora los pecados son pocos, pero también los vamos a acabar mencionando. Estos se van a acabar reflejando con el paso del tiempo y sobre todo tienen que ver con jugadores que no aprovecharon oportunidades o que dieron por hecho que estos productos iban a estar todo el tiempo o que esto nunca se iba a acabar. No obstante, el punto de mencionar esto es que muy seguramente entonces vamos a estar viendo más o menos el mismo tipo de configuración y sobre todo los complementos que nos hacen falta. Esto es muy enfocado a lo que son los formatos alternativos que acabó apoyando específicamente GOAT, específicamente Edison, y también los complementos de algunas otras estrategias o de cartas que vimos en la primera edición, como lo acabaron siendo las cartas Dragon Maid. Ya tuvimos algunas cartas reimpresas para Bonanza, ya sabemos de Chamber para esta segunda edición y muy seguramente vamos a ver algunos otros complementos, muchas otras cartas que lleguen a aparecer aquí. Esto es bastante relevante para que sepan si van a conseguir algunas de estas cartas o si incluso llegan a dejar ir algunas. Lo siguiente que tiene que ver con la lista de cartas prohibidas y limitadas que fue recientemente entregada y que vamos a tener a futuro, muy seguramente muchas de las cartas que por alguna razón no están apareciendo allí y que no van a aparecer será porque tienen agendada una reimpresión en este producto. Lo mencionamos específicamente hace unos cuantos días en el video de revisión de la lista, que no vimos golpes significativos a la estrategia de Kashtira y vimos golpes muy extraños alrededor de las cartas branded. Y estos dos grupos de cartas coinciden que tienen muy buenas lógicas de que puedan estar apareciendo en Stampede. Las cartas Kashtira son increíblemente genéricas, usadas, todavía costosas para algunos jugadores, y han hecho tanto por y contra el juego que no sería difícil que lo pudieran poner en este producto. También otro punto que ya se mencionó es que van a aparecer nuevos artes, y por la parte de Fallen of Albas tendría bastante sentido que no se quisieran dar golpes de consideración a esta estrategia hasta que lleguen todos los complementos, todas las artes, todas las cartas como tal, para luego poder estar procediendo a dar los golpes competentes. Por ahora todo esto es una conjetura, hace falta ver cómo se desarrollan los formatos, los meses, las listas sobre todo, pero todos esos elementos están allí para que muy seguramente muchas de estas cartas lleguen a aparecer allí. Ya tenemos la confirmación de que van a aparecer nuevos artes en este producto y también lo acabamos viendo para Bonanza. Hay ciertas cartas que todavía muchos jugadores están esperando, como el arte alternativo de Ash Blossom o algunos de los artes que hacen falta de producto de OCG, como del Selection 5, los artes alternativos de los Evil Twin, del Flying Pegasus Railroad de Stampede o incluso de cartas favoritas como de Cyber Dragon Infinity. Por ahora no tenemos confirmación de cuáles vayan a pasar o no. La importación de nuevos artes ha sido demasiado errática para nosotros TCG, pero si tenemos en consideración cómo se acabó viendo Bonanza, entonces muy seguramente esto se va a acabar repitiendo para lo que va a ser Stampede. Podemos poner de ejemplo a la Evil Twin, muy seguramente lo vamos a ver para lo que va a ser el set principal, por lo cual vamos a poder verlas desde rareza super hasta rareza de cuarto de siglo, pero sus artes alternativos solo estarían apareciendo en la rareza de cuarto de siglo, similar a lo que vimos con el Super Dreadnought Rail Cannon Juggernaut Leaf en Bonanza, que esta apareció en el set principal pero su arte alternativo son en la máxima rareza. También puede ser que no acaben optando por hacer esto y que solamente acaben dando la rareza máxima para solo obtener estas cartas, como lo vimos con Sky Striker e Shizuku. Por ahora solamente son conjeturas, solo sabemos que sí van a llegar nuevos artes. Estos son los más populares, pero todavía hay algunos que hacen falta, como Fantastical Dragon Phantasme. Tenemos su arte alternativo pero no su arte original, podría llegar a aparecer aquí. Hay mucho que todavía puede suceder, sumado al hecho de que para marzo de 2025 OCG va a recibir un nuevo producto que también está conteniendo nuevos artes, y por lo cercano del tiempo va a ser muy difícil que estos puedan llegar inmediatamente a nosotros TCG, lo que idóneamente tendría que ser en Stampede, pero cualquier cosa podría llegar a pasar o estas cartas simplemente acabar sumando a esas que todavía no tenemos para TCG y que no tenemos idea de en qué forma o modo van a llegar. No sabemos qué sucederá a futuro con los productos de lujo. Rarity Collection 1, 2, Quarter Century Bonanza y Stampede, aun cuando este último no ha sido entregado, han sido una bendición. Va a depender mucho de qué tipo de jugador, cómo se estén aproximando al juego, pero la gran mayoría de jugadores se han visto bastante beneficiados. Han dado reimpresiones de todo tipo, incrementos de rarezas y han generado toda clase de oportunidades. El solamente estar obteniendo una carta
para poderla utilizar, o incluso el estar obteniendo máximas rarezas a precios muy bajos porque hay un excedente, son demasiadas cartas. La constante de todo esto es que de forma semestral se nos ha estado entregando un producto que reimprime cartas que han sido relevantes, cartas que van a ser relevantes, cartas muy icónicas para el juego, y que todo esté en un producto y que tenga esta configuración que acaba ayudando tanto a los jugadores al juego en sí, es algo que esperemos que no perdamos a futuro. Probablemente ya no con las cartas de cuarto de siglo, porque ya se nos aseguró que estas van a desaparecer, pero es un producto, son prácticas que ayudan mucho y ojalá que conservemos. La carta más atractiva para este producto hasta este momento es la ya confirmada Mulcharmy Fuwalos, y esta da bastante información. Esta no solamente es la hand trap más popular y más costosa que tenemos actualmente para nuestro lado de TCG, esta fue entregada hace 2 meses en Rage of the Beast, y el hecho de que vaya a ser reimpreso para abril hace que vaya a tener una reimpresión en tiempo récord, solamente 6 meses. Pero si esta carta, siendo la más popular y la más costosa, va a acabar apareciendo aquí, cuando esta fácilmente podría acabar impulsando cualquier cantidad de producto de reimpresión a futuro, entonces esto abre la posibilidad a que otras cartas que aparecieron en 2024 en ese mismo set o en sets que vimos en ese mismo año también puedan estar apareciendo aquí. Solamente mencionando algunos ejemplos, tenemos al mismo Mulcharmy Fuwalos, a Mulcharmy Porolia, las cartas Finsmith, las cartas Asamina, las cartas Dominus, algunas cartas que muchos jugadores están olvidando por la cercanía de lo que acabó siendo Quarter Century Bonanza con la Megalata, como lo podría acabar siendo Typhoon, las cartas Horus. Hay demasiado que podría llegar a aparecer en este producto. Eso es lo increíble que tiene el Quarter Century Stampede, tiene un potencial altísimo, y esto se conecta directamente con otra cosa que vimos en Bonanza. Cuando Bonanza fue anunciado teníamos 3 cartas que mostraban que era su máximo potencial, o al menos eso era idóneamente. Usualmente cuando se anuncia un producto se acaban anunciando las mejores cartas, y las cartas de complemento, las cartas que son anunciadas reveladas después, no acaban siendo malas, pero usualmente se acaban anunciando primero las cartas más populares. Eso era lo que creíamos cuando teníamos solamente el artículo de promoción por parte de Bonanza. Conocíamos Superpolimerización, Diablo Star de Black Witch y la Promethean Princess, que estas no eran cartas menores, pero no eran las cartas más genéricas, estaban bastante relacionadas a lo que era el juego más competitivo, y aún así iban a acabar ayudando a que Bonanza se vendiera bien. La gran sorpresa sucedió cuando tuvimos la revelación completa del Quarter Century Bonanza, que no solamente tuvimos estas cartas que ya eran bastante populares, sino de otras cartas muy solicitadas, muy buscadas y también muy costosas, como lo acabó siendo la SP Little Knight, Triple Tactic Rust, Bonfire y un grupo de cartas más. Así que por lo que ya vimos en Bonanza y por muchas cartas muy importantes que fueron entregadas en 2024, puede que tengamos otra vez esta anomalía, que Stampede ya haya anunciado una de las cartas que más van a acabar vendiendo y empujando el producto a través de Mulcharmy Fuwalos, pero puede que todavía no hayamos visto todo, así que el potencial del producto es altísimo, por decirlo menos. Una carta ya confirmada que alarma a muchos jugadores es la presencia de Petit Mod. Si técnicamente esta carta ya sabemos que va a aparecer en el Quarter Century Stampede, entonces también lo podrían llegar a ser los complementos, las cartas que están alrededor. Esto involucraría que aparecerían la Arbae Mod, Cocoon of Evolution, Great Mod y el Ultimate Perfectly Great Mod. No obstante, la presencia de Petit Mod tiene mucho más que ver con mucho ruido que se hizo con esta carta en Estados Unidos, así que no hay muchos más factores reales para creer que estas otras cartas que podrían castigar este producto pudieran llegar a aparecer aquí. Esto es más bien como una broma para demostrar que se tiene sentido del humor, y aun cuando esta carta pudiera llegar a aparecer, hay que recordar que este producto es gigantesco, y es algo que también vamos a mencionar más adelante. La posibilidad de que les pueda llegar a tocar esta carta, considerando que es del pool de nostalgia de 200 diferentes, o que incluso tengan miedo que les pueda llegar a salir de rareza máxima de cuarto de siglo, es muy baja como para considerar que solamente una carta de las al menos 280 que van a acabar componiendo a este producto les va a acabar arruinando la experiencia. Algo muy importante que se tiene que hacer alrededor de este producto, pero que no nos corresponde a los jugadores, es que la revelación del producto tiene que ser mucho antes de tiempo a lo que vimos con Quarter Century Bonanza. Desafortunadamente tuvimos una filtración real de una caja, y esto acabó básicamente arruinando todas las revelaciones del producto de lo que fue el año 2024. Así que muy seguramente vamos a estar viendo cambios a esto, por ello muy seguramente vamos a ver que el Quarter Century Stampede va a estar revelado muy seguramente a un mes de su lanzamiento, pero esto se tiene que estar dando para que no vuelva a suceder ese error en el cual se acabó filtrando una caja y se acabó arruinando la increíble sorpresa y expectativa alrededor del Quarter Century Bonanza.
Lo mencionamos con los productos de Rarity Collection 1, para el 2, para el Quarter Century Bonanza, que cada uno de estos había estado incrementando el precio y reducido las cartas o se habían definido más cómo se iban a acabar viendo estos productos. Afortunadamente Bonanza y Stampede van a ser básicamente lo mismo, así que ya no vamos a tener variaciones. Esto va a ayudar mucho, ya que Rarity Collection 1 fue tan espectacular que cuando se acabó anunciando el 2, pero se sabían los pecados con los cuales iban a acabar cargando como ser más costoso, esto castigó muchas de las cajas. Evidentemente el Rarity Collection 2 no iba a ser tan bueno como el Rarity Collection 1, no tanto por el diseño, sino por el contenido, por la novedad, y estos pecados acabaron siendo tan claros que por eso ya no tuvimos Rarity Collection 3 o por ello se acabó cambiando el nombre y configuración a lo que tenemos con Quarter Century Bonanza y ahora Stampede. Pero para lo que acaba siendo el Quarter Century Bonanza fue un producto tan sólido y tan bueno que se tomó la excelente decisión de acabar haciendo una segunda parte. El hecho de que no vayamos a tener variaciones reales fuera de que no vamos a repetir las 280 cartas que vimos con Bonanza es algo bastante bueno. Son muchas más las virtudes que los problemas que tuvo Bonanza y las vamos a ver repetidas para Stampede. Mencionamos en el primer vistazo del Quarter Century Bonanza que este producto se podría llegar a basar en otros productos de OCG, siendo los Quarter Century Chronicle, Pride y Unity. Y es bastante peculiar porque si revisan el contenido de esos dos productos, que cada uno de estos son 200 cartas diferentes que dan reimpresiones bastante importantes, pero sobre todo dan reimpresiones de arquetipos completos, todavía está en el aire esa duda sobre si estos productos se acabaron basando en ellos o no. Hay muchas cartas que no sabíamos de Bonanza que hoy en día ya conocemos que acaban coincidiendo con el contenido de estos dos productos, cartas Thunder Dragon, cartas Madolche, e incluso ya tenemos algunas anunciadas para lo que va a ser Stampede como cartas Cyber Dragon, así que no vamos a poder estar dando por hecho sobre si esto fue la forma de poder adaptar el producto de OCG a nosotros TCG, pero el estar obteniendo el máximo valor, es decir, dar las reimpresiones de las cartas más populares, más necesarias, pero dar complementos que para nuestro lado del juego eran muy necesarios, como cartas mucho más populares o sobre todo cartas para poder apoyar a formatos alternativos. Ya tenemos la confirmación de que este en conjunto de Alliance Insight, un set principal de 2025, son las últimas apariciones de las cartas de cuarto de siglo y va a depender mucho sobre cuál sea su opinión de estas cartas. Muchos jugadores no las han disfrutado, no les gusta el diseño y por fin esto se va a acabar. Para los jugadores que sí las disfrutan, estas son las últimas oportunidades. Esto lo mencionamos a pesar de que sea bastante obvio porque se van a acabar repitiendo todos los fenómenos cuando ciertas rarezas están apareciendo y luego desaparecen. Esto lo tenemos muy claro y sucedió por mucho tiempo con las cartas Ultimate y con las cartas Ghost. En su momento, cuando todavía se entregaban estas dos rarezas, dependía mucho de los jugadores y de qué carta era sobre cuál era la opinión. Había muchas cartas que tenían relevancia competitiva y que se agradecía mucho que se entregara para que pudiera haber más de estas, para que las de rareza original fueran mucho menos costosas y tenía bastantes beneficios. También habían algunas elecciones un tanto desafortunadas que se cuestionaba de por qué se daban o si ya se podrían dejar de entregar. Lo que acabó sucediendo es que estas rarezas desaparecieron y por simple virtud de que ya no existen y también de que se entregaron a ciertas cartas muy importantes y relevantes, estas cartas son increíblemente costosas y esto va a pasar exactamente lo mismo para las cartas de cuarto de siglo. Ahora mismo o para los siguientes 2 o 3 años no lo vamos a notar. Hay un excedente ridículo de las cartas de cuarto de siglo. Hay una buena razón de por qué ya lo van a terminar y es de hecho bastante bueno para que estas cartas puedan comenzar a obtener valor de colección. Pero lo mencionamos en este punto porque es todavía muy buen tiempo y sería muy inteligente que las acaben obteniendo, porque conforme pase el tiempo estas cartas van a desaparecer. No sería difícil que a futuro pudiera aparecer una nueva rareza máxima. Actualmente muchos jugadores consideran las cartas de cuarto de siglo la máxima rareza y es con muy buena razón. Pero sea que aparece una nueva rareza, una rareza más alta o no, estas cartas ya no van a acabar volviendo. Así que como lo dice el artículo de promoción, pero sobre todo para que volteen a ver todas las cartas que ya tienen cuarto de siglo, revisen bien que tienen todas estas, cómo se han modificado sus precios, porque no hemos ni empezado a ver la punta de lo que va a acabar sucediendo una vez que esta rareza por fin sea retirada de los productos. Para el Quarter Century Bonanza solamente tuvimos reimpresiones, esto tendría que ser exactamente lo mismo para el Quarter Century Stampede. La única carta que podría llegar a romper esta anomalía tendría que ser la carta relacionada a Fallen of Albas. También podrían no entregar esta carta y entregarla en futuro posterior, pero
pero solamente es una nota a mantener en mente. Tengan en consideración que el producto entrega al menos 280 cartas diferentes, 200 del pool de nostalgia, 80 relacionadas al juego mucho más actual y solamente hay 11, así que tenemos 269 espacios de básicamente lo que sea, e incluso por la revelación de Petit Mod y de Fugalos hay un abismo de diferencia, asegurando que básicamente cualquier carta del juego puede llegar a aparecer aquí. Otro recordatorio muy útil es uno que hicimos tanto para la Megalata de 2024 y para el primer vistazo de Quarter Century Bonanza. Nunca se nos dio la garantía ni la certeza de que, a pesar de que una carta fuera reimpresa muy cerca a la entrega de Quarter Century Bonanza, no significaba que estas cartas no podrían volver a entrar a este producto. Esto fue bastante claro y fue algo que generó muchísima molestia, porque las cartas más importantes, o muchas de las cartas más importantes de la lata de 2024 aparecieron de nuevo en el Quarter Century Bonanza. Esto fue a favor de la gran mayoría de jugadores. Estas cartas todavía eran bastante costosas, y de hecho estas cartas son tan solicitadas, son tan útiles y tan valiosas que estas ya comienzan a escasear, tanto las versiones del Quarter Century Bonanza y también las de la Megalata, y poco a poco van recuperando ese precio. Esto lo mencionamos porque nada nos garantiza que algunas reimpresiones que hemos visto en tiempos recientes, o que van a ser mucho más cercanas al lanzamiento del Quarter Century Stampede, no pudieran llegar a aparecer en este mismo producto. Específicamente las cartas que pasaron debajo del radar de la Megalata de 2024 y lo que sea que vayamos a ver para Maze of the Master, nada nos garantiza que no pudieran ser reimpresas otra vez para el Quarter Century Stampede. Y de nuevo, y como lo mencionamos tanto para la revisión de la Megalata y del Bonanza, si quieren estar seguros, lo mejor es esperar a la revelación de este producto completo para luego poder estar haciendo las compras de la mejor forma. Un fenómeno bastante grave del cual no hablamos, pero que ya se hizo muy notorio con el paso de las semanas después de la entrega del Quarter Century Bonanza, y esto llevándonos al camino del Quarter Century Stampede, es que los jugadores no están valuando bien ciertas cartas, específicamente cartas de lujo. Esto lo mencionamos por las cartas de rareza platino, ya que en cada uno de los sobres tanto de Bonanza y de Stampede está asegurado que vamos a obtener una carta de platino que se puede llegar a convertir en una carta de cuarto de siglo. Entonces había un excedente de estas, provocando que cualquier carta que tuviera esta rareza se considerara que era muy barata y que era muy fácil de obtener. No obstante, esto está mal juzgado, porque para poder obtener cierta carta de cierta rareza existen ciertos nomios. Para el pool de 200 cartas de nostalgia técnicamente solo existen dos rarezas, la rareza baja, que es la rareza platino, y la rareza alta, que es la rareza de cuarto de siglo. Para lo que es el pool de nostalgia, entonces las cartas de rareza platino sí son mucho más accesibles, esto está bien valuado. Pero para lo que es el set principal, las otras 80 cartas mucho más recientes, precisamente porque había tantas cartas de rareza platino, se consideró que estas cartas eran muy baratas, que eran muy fáciles de obtener, pero no acaba siendo el caso. Hay que recordar que del set principal, para poder obtener una carta de platino es solamente una posibilidad. De las 5 cartas de cada sobre, solamente una aparece de rareza secreta. Una de esas 4 puede aparecer en platino, haciéndolas mucho más complejas de obtener, e incluso si acaban revisando los precios de estas cartas, acaba siendo un abismo de diferencia. Evidentemente tiene mucho que ver cuál es la carta que están buscando, pero esto lo mencionamos porque por la euforia del momento muchos jugadores no evaluaron bien las cartas. Esto acabó provocando muchas posibilidades para que se obtuvieran cartas increíblemente costosas a precios de locura, y también que se acabaran comprando cartas muy caras, y estas cartas ya perdieron mucho de valor, solamente esperando a que estas cartas empiecen a desaparecer para que se puedan comenzar a evaluar de nuevo bien. Tengan todo el aprendizaje y toda la experiencia que nos dio Quarter Century Bonanza. Es exactamente lo mismo. Prioricen las cartas más competitivas, las cartas de anime, las más populares de otros formatos. Esas son las cartas que tienen que conseguir lo antes posible en las máximas rarezas. Aun cuando estas cartas puedan verse un tanto costosas, no es ni una fracción de lo que van a acabar valiendo con el paso de las semanas, de los meses, no se diga de los años. Utilicen toda la experiencia que nos dio Bonanza para poder aprovechar el Stampede al máximo. Sobre el consejo de cómo aproximarse a este producto, tenemos muy poca información por ahora como para poder dar un mucho mejor consejo. Afortunadamente, como esto es una copia del Quarter Century Bonanza, entonces ya sabemos más o menos cómo va a lucir el producto. No sabemos cuáles son las cartas que van a aparecer allí, pero sí sabemos cuáles son las rarezas, qué tan fácil va a ser obtener una, qué tan difícil es obtener otra. Así que con esto hay algunos factores que vale la pena tener en mente. Lo primero es que los productos de lujo han sido un rotundo éxito. Rarity Collection 1,
2, Quarter Century Bonanza y Quarter Century Stampede ya tienen su lugar en la historia como los mejores productos que hemos tenido en años recientes. Va a depender mucho sobre qué tipo de jugador, en qué momento estaban, para poder estar evaluando mejor uno u otro. Si estaban buscando una forma de poder entrar a los formatos alternativos, Stampede y Bonanza van a ser los mejores productos para ustedes. Si estaban buscando las cartas más actuales y costosas, Rarity Collection 1 está muy por encima. Así que depende mucho de qué tipo de jugador sean, cuáles sean esas cartas que les buscaban, cuáles son esos incrementos de rarezas que pudieron obtener. Pero la constante es que estos productos son espectaculares y va a pasar exactamente lo mismo con Stampede. La única forma en que Quarter Century Stampede pueda llegar a ser un fracaso es que las 200 cartas de nostalgia estén muy mal seleccionadas, no se dé apoyo a formatos alternativos, no se den artes alternativos de cartas que, a pesar de que son muy repetitivas, se venden demasiado bien, como la Maga Oscura, el Blue Eyes White Dragon. Si esto llega a suceder, entonces Stampede va a fallar, pero considerando lo increíble que lo hicieron con el Rarity 1, 2, Bonanza y muy seguramente lo que será Stampede, entonces este producto tiene garantizado el éxito. Lo siguiente, y que es un tema que de hecho le vamos a hacer un video por separado porque es algo muy importante que deben de mantener en mente, es que estas reimpresiones a través de los productos de lujo han sido espectaculares, pero se nos han dado de forma tan simple y de forma tan espectacular que va a pasar muchísimo tiempo antes de que se pueda estar clamando que hace falta una reimpresión. Puede que para ustedes sí haga falta, porque desaparecieron, porque ya no son tan fáciles de conseguir, porque ahora solamente están las cartas anteriores, pero ya se entregaron estas reimpresiones, así que no se les pase el estar obteniendo todas estas cartas. Esto está muy relacionado con el pool de nostalgia para lo que es Bonanza y para lo que va a ser el Quarter Century Stampede, pero es un consejo en general que tienen que estar evaluando. Algo muy importante a mantener en mente desde el anuncio de este producto y hasta que tengamos la revelación oficial por parte de Konami de cuál es el contenido completo del producto, es que las cartas de nostalgia, cartas importantes y cartas relevantes tienen una increíble probabilidad de poder estar apareciendo en este producto, y a menos de que vayan a conseguir estas cartas porque las necesitan absolutamente o porque las quieren en una rareza específica, como lo puede ser la aparición original de su sobra original, quizás de rareza Ultimate para las cartas viejas y más, es muy plausible que estas pudieran llegar a aparecer, o lo más inteligente sería el no estar obteniendo estas hasta que esto sea revelado. Una carta para poder ilustrar este ejemplo es el Shadow Construct. Esta carta fue muy icónica para el juego competitivo hace 10 años, estuvo prohibida, fue liberada poco a poco. Hoy en día ya no es una carta tan importante, pero para lo que es el juego históricamente es una carta que se merecería estar en este producto. Si ustedes necesitan una Shadow Construct, considerando que tiene esta posibilidad por lo históricamente importante que es, sería el estar obteniendo la Shadow Construct en una rareza que les guste o saber que tiene ese potencial a que pueda llegar a aparecer aquí. Es difícil el poder mencionar más lógicas, más cartas específicas cuando son 300 espacios que podrían llegar a aparecer en este producto. No obstante, es algo muy importante a mantener en mente. Lo siguiente es que los productos de lujo han marcado muchas anomalías debido a las rarezas, las oportunidades, los costos del producto, cuántas cartas acaban entregando específicamente para Bonanza y Stampede, y esto es lo que va a acabar decidiendo de cómo aproximarse al producto para cada uno de ustedes. Si tienen la posibilidad de poder estar obteniendo las cajas, tendrían que estarlo haciendo. Son productos espectaculares, es una experiencia que no pueden dejar pasar, no pueden terminar los 25 años del juego sin intentar obtener esta experiencia, porque de verdad es una muy grata y porque no sabemos si se va a volver a repetir. Dicho esto, el producto de Bonanza era uno gigantesco y era muy difícil el poder obtener una carta. Si estaban buscando una carta actual solamente por tenerla, entonces básicamente cualquier caja se las iba a acabar dando. Sería difícil que esto no acabara sucediendo, pero si están por ejemplo buscando una carta de nostalgia y encima de rareza de cuarto de siglo, entonces es muy difícil que lo puedan obtener a través del producto cerrado. Sería mejor que lo obtengan a través del producto suelto. Revisen los videos de Quarter Century Bonanza de primer vistazo, de cuando ya teníamos revelado el contenido, revisen los openings. Todo lo que ya vimos de Quarter Century Bonanza se va a acabar repitiendo para el Quarter Century Stampede. Esta oportunidad es algo que no vamos a ver en muchísimo tiempo. Sucede que sí tenemos algunos sucesores, tenemos segundas, terceras partes de muchos productos, pero es muy difícil y es muy raro que simplemente tengamos una copia. Y siendo de un producto que tiene tantas cartas buenas, solicitadas y que sabemos que va a acabar perdurando, que va a resistir la prueba del tiempo,
tienen que estar aprovechando no importa qué. La única certeza que sí se puede dar desde hoy en día es que si están interesados en el producto, si lo van a buscar suelto, lo tienen que conseguir ya. No lo tienen que conseguir cuando ya tengan el contenido revelado y evidentemente sea un producto espectacular como sucedió con Bonanza. No lo tienen que hacer en el lanzamiento del producto porque lo van a encontrar más caro. Si no tienen otra opción, tómenla, pero en medida de lo posible obtengan este producto antes. Y si van a avanzar por las cartas sueltas, que acaba siendo lo mejor, lo más inteligente, de nuevo apliquen el conocimiento y la experiencia no solamente del Quarter Century Bonanza, sino de la gran mayoría de productos y lo que estamos mencionando usualmente. Las cartas más costosas, las de rarezas más altas, esas son las que tienen que estar consiguiendo en el momento de lanzamiento. Las cartas que son menos genéricas, más específicas, que no tienen tanto uso o popularidad, son las que pueden dejar pasar. Todos estos son los elementos que deben de tener para la llegada de Stampede. Para notas y comentarios finales, habíamos mencionado a lo largo de toda la cobertura de lo que fue el Quarter Century Bonanza que muy seguramente sí iba a tener una continuación. No sabíamos si un Rarity Collection 3 o un Quarter Century Bonanza 2, que acabó siendo el caso y ahora se llama Stampede. Esto se nos dijo por muchas cosas. Veíamos muchas cartas que se sentían un tanto incompletas, parecía que se entregaban ciertas cartas que les faltaban complementos o que eran complementos de otras cartas que iban a aparecer a futuro. Y aquí está. Lo que está presentando Stampede no solamente es otro producto de lujo que ya tenemos 3 evidencias de que acaban siendo espectaculares, sino que tenemos una copia exacta del más reciente y el más reciente fue increíble. Sí, evidentemente hay algunas cartas que ya no van a aparecer, ya se fue la oportunidad de poder estar obteniendo la Ash Blossom original, pero todavía existe la posibilidad de que pueda estar apareciendo su arte alternativo. Probablemente ya es muy tarde para conseguir ese Caius de Shadow Monarch de 25 aniversario, pero todavía hay otras cartas del formato Edison, del formato Go, que todavía no han sido reimpresas, que van a aparecer de rareza de cuarto de siglo y que tienen las grandes oportunidades de poderlas estar obteniendo en lanzamiento a precios ridículos. Esta va a ser una oportunidad que no se vuelva a presentar. No tenemos idea de qué vaya a suceder con los productos de lujo, pero tenemos un producto adicional. No sabíamos cuántos íbamos a tener. Para el Rarity Collection 1 era muy obvio que íbamos a tener la segunda parte. Para Bonanza también era muy obvio que íbamos a tener la segunda, pero ya no sabemos qué va a suceder a futuro. Y el hecho de que tengamos tantas ventajas, tantas confirmaciones al día de hoy y sobre todo la experiencia de cómo acaba luciendo este producto, simplemente no se le puede pedir más a este producto. Puede que al final no se entregue esa carta de nostalgia que ustedes hubieran esperado, puede que no acaben reimprimiendo esa carta del formato alternativo o esa carta que acababan necesitando recientemente, pero el diseño va a ser espectacular y son demasiadas las oportunidades que se están presentando con este producto. Estén listos conforme vayan revelando el producto, pero tenemos la certeza de que Quarter Century Stampede va a acabar siendo un rotundo éxito. Como cada uno de los productos, el tiempo les va a acabar dando su lugar. Todavía no sabemos dónde van a acabar el Rarity Collection 1, 2 y Bonanza, pero solamente volteen a ver algunos otros productos que en su momento fueron muy criticados, no fueron muy valorados, como lo acabó siendo Duel Devastator. Duel Devastator en su entrega se cuestionaba de por qué se daba tanto relleno para tan pocas cartas importantes, y hoy en día se sigue viendo como uno de los mejores, si no es que el mejor producto de la historia, incluso para muchos sobre el Rarity Collection 1. Y si Quarter Century Bonanza ya fue tan importante y tenemos la continuación, todos estos elementos suman para que este vaya a ser uno de los productos más espectaculares para 2025. Y de nuevo esperemos que podamos continuar con este tipo de productos, aun si no acaban teniendo las cartas de cuarto de siglo, quizás no se entreguen 2 veces al año, pero que se puedan entregar una vez al año, porque han traído una cantidad absurda de beneficios y de jugadores de vuelta al juego para poderlo estar aprovechando. Y si no sabemos qué va a suceder con los productos de lujo cuando se termine la celebración de los 25 años del juego, y tomando un fragmento del artículo de promoción que tuvimos del Rarity Collection 1 que no acabó mintiendo, son productos que solamente van a ver una vez en su vida, así que más les vale que lo aprovechen. Pero bueno, eso es todo lo que tengo para este video. Muchas gracias por haberlo visto. Déjenme en los comentarios qué les parece el potencial del Quarter Century Stampede. Considerando la configuración que vimos del Quarter Century Bonanza, ¿qué cartas les gustaría que aparecieran en este producto? Tanto de las cartas relevantes y recientes, así como para las 200 del pool de nostalgia. Y aún teniendo tan poca información hoy en día, ¿cuáles son sus planes para avanzar por el Quarter Century Stampede? No se olviden de seguirme en todas mis redes sociales, así como en el segundo canal de transmisiones. Y si llegaron hasta aquí, dejen me gusta, suscríbanse, activen la campanita para saber cuando subo nuevos videos. Y nos vemos en la siguiente.